está el beta de cada una de ellas y la desviación estándar que representa el riesgo de cada una. Se va a presentar. Ahora, la pregunta: ¿cómo esperaría que el precio de cada acción cambiase si la rentabilidad del mercado en un 10% y se cae en medio por ciento? Esta pregunta es un poco más teórica, porque no sé si se acuerdan qué era el beta, o qué representaba el beta de cada activo, de un apoyo de activos, de una cartera de activos. ¿Qué representaba el beta? ¿El riesgo? El riesgo y el riesgo ¿De mercado? del mercado. Ahora estamos viendo el riesgo del mercado, entonces anterior vimos el riesgo del negocio, un riesgo total. Así que ahora estamos viendo el riesgo del mercado. Ahora, ¿qué significa específicamente el indicador del beta? Básicamente nos da la pauta de cómo va a variar el rendimiento de un activo con respecto al rendimiento de la cartera del mercado. Ahora, ¿qué es el rendimiento de la cartera del mercado? ¿Se acuerdan que lo vimos con Francisco? Te explico un poco. ¿Se acuerdan qué era? ¿No era el portafolio de los distintos productos que marcaban lo que era la curva esa de beneficio? Más o menos, se va por ahí. Simplemente el rendimiento del mercado, o cuando él decía comprar el mercado, ¿qué significa comprar el mercado? ¿Qué ¿Activos? significa el Merval, por ejemplo, el Standard Poor's 500? ¿Cómo? Comprar todo el índice. Comprar el índice, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo hago? Yo digo, bueno, voy a hacer index investing, que es lo que me llama. ¿Cómo hago en la práctica para hacerlo? O sea, no es cómo comprar, cómo vender, sino cómo conforman esa cartera para que replique el rendimiento del mercado. Por ejemplo, en la clase pasada vimos que el rendimiento de un portafolio, el rendimiento del portafolio era la suma ponderada de cada uno de los rendimientos de los activos que componen ese portafolio. Entonces, si yo quiero replicar el índice del mercado, ¿cómo debería hacer para replicarlo? Por ejemplo, yo sé, que el Merval tiene, como acciones de IPF, Cuenta Cinta, Banco Macro, Banco Galicia, un montón de acciones. Cada uno tiene su rendimiento determinado. Y para determinar el rendimiento del portafolio que yo quiero equiparar al rendimiento del mercado, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué incógnito me falta? ¿Cómo pondero cada uno de los rendimientos de cada acción? Sabiendo cuál es la participación que tienen en el mercado, y la participación que tienen en el mercado cada una de las acciones está dada por la capitalización bursátil de esa empresa. ¿Saben lo que es la capitalización bursátil de una empresa? La capitalización bursátil simplemente es el total de acciones por el precio de esa acción. Entonces, sabiendo yo la capitalización bursátil de cada una de las empresas en las que yo quiero invertir, ¿cómo hago para replicar el portafolio del mercado? Lo que tendría que hacer sería justamente sumar la capitalización bursátil total de ese mercado, es decir, sumar la capitalización bursátil de IPF, la capitalización bursátil del Banco Macro, la capitalización
de Hacienda, de todas las empresas que conforman ese mercado, y para cada una de esas acciones dividirlo, o sea, saber cuál es la proporción, digamos, que representa sobre el total del mercado. Entonces, si yo tengo, obviamente, no me voy a comprar literalmente todo el mercado, a menos que sea multimillonario, pero simplemente lo que voy a hacer va a ser invertir mi plata en la misma proporción que está representada. Entonces, pongamos que el mercado está lo compone el YPF, el Banco Macro y el Banco Galicia. Supongamos que el mercado obviamente es mucho más grande, pero es así. La capitalización bursátil del YPF suman 6, que son 100 millones de dólares. El Banco Macro, 250 millones de dólares. Y el Banco Galicia, 175 millones de dólares. ¿Cuánto me da? Encima de eso. ¿Cuánto? 525 mil millones. 525 mil millones. Y yo sé que el rendimiento esperado para cada acción es 0,10, no sé, 0,1, el 0,3. Entonces, si yo quiero determinar el rendimiento de ese portafolio, que es el mercado justamente, lo que hago es obtener cuánto es el porcentaje que representa dentro de cada una de las acciones, es decir, los 100 millones dividido en 525, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da el de Banco Macro? 0 más. 48 o 45. 0,48. 48, ¿no? 48 y el del Banco Galicia. ¿Literal? 0,33. Entonces el rendimiento de ese portafolio va a ser 0,19 por 0,1 más 0,12 por 0,48 más 0,13 por 0,33. ¿Cuánto me da eso? ¿0,12? Sí. Entonces, vamos a decir que el 12% es el rendimiento esperado del mercado o del portafolio del mercado. Ahora, como yo les digo, cuando uno habla de hacer index investment, cuando me comprar el índice, no es que yo veí como 525 millones de dólares para comprarme todas las acciones que existen en el mercado, sino que yo capaz tengo 100.000 dólares y lo invierto con esta misma proporción. ¿Entienden? Entonces voy a invertir 33.000 dólares en Banco Galicia, 48.000 dólares en Banco Macro y 19.000 dólares en YPF. ¿Entienden? Entonces ahí estoy armando un portafolio para mí
que va a replicar en teoría, digamos, el movimiento del mercado. Bien, entonces, ¿y el beta qué es lo que me indica? El beta de cada activo me va a indicar en qué proporción el rendimiento de cada uno de los activos varía con respecto al rendimiento del mercado que tengo acá. Entonces, por ejemplo, ahí me daba el beta de Asigna es 1.17 y me dice, ¿cómo esperaría que el precio de cada acción cambiase si la rentabilidad del mercado aumenta un 10%? Lo único que tengo que hacer es multiplicar el beta por la variación en el rendimiento del mercado. O sea que va a ser 1.17 por el 10%, me va a dar 11,70%. Eso pasaría, en teoría, utilizando el beta, que si el mercado aumenta un 10%, el rendimiento de Asigna aumentaría un 11,7%. Mientras que si disminuye el 10%, va a bajar un 11,7%. Y así para cada una de esas, aquí en un proyecto donde dice, para Baeza, en cambio, el beta es menor a 1, entonces se dice que su rendimiento aumenta o disminuye menos de lo que aumenta o disminuye el rendimiento del mercado. Ahora dice, supongo que el coeficiente de correlación entre Asigna y Baeza es de 0,45. ¿Cuál es el riesgo de una cartera invertida de manera exponderada? Y acá vamos a pasar a otro tema, que es el rendimiento del portafolio, que después vamos a ver un poco más en detalle, pero básicamente una fórmula. El riesgo del portafolio es igual a el peso estamos hablando de un portafolio de dos activos. El peso de A al cuadrado por el riesgo de A al cuadrado más el riesgo de B al cuadrado por el riesgo de B al cuadrado más 2 por el riesgo de A, 2 por el peso de A por el peso de B por la correlación entre A y B por el riesgo de A por el riesgo de B. ¿Y eso cómo llegamos a eso? Ahora vamos a ver. Nos dice que Ahí dice el riesgo del portafolio de la cuadrada de todo, ¿no? sí. Ahora, me decía, supongo que el coeficiente de correlación entre Asigna y Baeza, el coeficiente entre Asigna y Baeza es igual a 0,45. Y más, por ahí más fácil que aparece la fórmula es aprenderse una matriz. Este va a ser Asigna, este Baeza, este Asigna y este Baeza. Para calcular el riesgo del portafolio, que está compuesto por Asigna y Asigna, yo tengo que calcular, o sea, la fórmula va a ser el peso de Asigna al cuadrado por el riesgo de Asigna al cuadrado. Si es de Baeza por Baeza, es el peso de Baeza al cuadrado por el riesgo de Baeza al cuadrado. Ahora, si es de Asigna y Baeza, es el peso de Asigna por el peso de Baeza
por el coeficiente de correlación mientras n deriva esa, por el riesgo de la cinta, por el riesgo de Baeza. Y en este cuadrante lo mismo, singular con Baeza, es lo mismo que esto. O sea, el peso de A por el peso de B por el coeficiente de correlación entre A y B por el riesgo de A por el riesgo de B. Entonces, o se acuerdan la fórmula o se acuerdan más o menos cómo hacer esta matriz para después poder calcularlo. Entonces, si calculamos acá la matriz, bueno, acá voy a tener que calcular, porque me dice cuál es el riesgo de una cartera invertida de manera equiponderada. O sea, son dos activos, así que va a ser 0,5 y 0,5 el peso. Es decir, el peso de A es igual a 0,5, el peso de B es 0,5, sabiendo que el riesgo de A, que me va a ir denunciado, es de 42,57%, el riesgo de B es 31,72%. Entonces, esto va a ser 0,5 al cuadrado por 42,57 al cuadrado. Esto va a ser 2 por 0,5 por 0,5 por 0,45 por el coeficiente de correlación por 42,57% por 31,72%. Perdón, sin el 2. Y acá lo mismo, 0,5 por 0,5 por 0,45 por 42,57% por 31,72%. Y en el caso de Baeza con Baeza va a ser 0,5 al cuadrado por el riesgo al cuadrado, 21,52 al cuadrado. Sumo todo eso y va a ser muy parecido a la fórmula esta, es decir, raíz cuadrada de la suma de eso. Eso va a ser 0,5 al cuadrado por 42,57% al cuadrado más 0,5 al cuadrado por 31,72% al cuadrado más, y acá porque hago 2 por, porque este término y este término son iguales, así que lo multiplico por 2 simplemente. 2 por 0,5 por 0,5 por 0,45 por 42,57% por 31,72%. Y el resultado me permite una 31,55%. ¿Se entendió? O sea, es simplemente aplicar la fórmula, básicamente. Por un lado tenemos el rendimiento del portafolio, por otro lado tenemos el riesgo del portafolio, también vemos el beta, que significa el beta de cada uno de esos activos, y después por último, la última
riesgo de la cartera si invertimos un tercio en Hacienda, un tercio en Baeza y un tercio en un bono sin riesgo. La fórmula va a ser muy parecida a esta, con la diferencia que en vez del 0,5 que va a ser cada una de las proporciones que yo invierto en cada uno de los activos, yo voy a invertir 0,33. ¿Y por qué va a ser solamente eso si yo también estoy invirtiendo en otro activo que no tiene riesgo, que es un bono sin riesgo? Porque ese bono sin riesgo, si yo hago cualquier combinación dentro de la matriz, me va a terminar dando 0, porque no tiene riesgo, justamente. ¿Entienden? Entonces, lo que simplemente hacen en ese tercer inciso es reemplazar este 0,5 por 0,33 y este por 0,33. Porque si no hago la matriz de vuelta, Hacienda, Baeza y el bono libre de riesgo. Hacienda, Baeza y el bono libre de riesgo. Ya vimos esta parte de los cuadrantes, cómo se calcula, lo mismo que eso. Nada más que es 0,33 en vez de 0,5. Ahora, ¿qué pasa cuando yo incorporo, por ejemplo, el activo libre de riesgo con Hacienda? Es el peso de Hacienda por el peso del activo libre de riesgo por la correlación Hacienda y el libre de riesgo por el riesgo de Hacienda por el riesgo del activo libre de riesgo. Y al ser esto igual a 0, me anula este cuadrante. ¿Entienden? Entonces, todos los cuadrantes en los que yo tenga el activo libre de riesgo se anulan, porque en todo es 0. Directamente 0, 0, 0. Así que me vuelve a quedar solamente esta parte. Con el único cambio que el peso de cada uno de los activos ahora es un tercio, en realidad. ¿Entienden? O díganme si no lo entienden, me queda claro. ¿Quieren que lo repita? ¿Sí? Acá lo que yo estoy haciendo, o sea, primero vimos cómo se calcula el riesgo de un portafolio conformado por dos activos, que es la suma de todos estos cuadrantes, la raíz cuadrada de la suma de todos estos cuadrantes. Ahora, para cada cuadrante, ¿qué hago? Yo tengo Hacienda y Hacienda, entonces hago el peso de Hacienda, es decir, la proporción dentro de mi portafolio que representa Hacienda al cuadrado por el riesgo de Hacienda al cuadrado. Para Baeza va a ser el peso de Baeza al cuadrado por el riesgo de Baeza al cuadrado. Y cuando mezclo los dos, la fórmula de calcular el cuadrante es el peso de Hacienda por el peso de Baeza por el coeficiente de correlación de Hacienda a Baeza por el riesgo de Hacienda por el riesgo de Baeza. ¿Bien? Entonces, sumando todo ese cuadrante y sacando la raíz cuadrada, yo llego a esta fórmula. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo incorporo el activo libre de riesgo, cuando yo calculo, o sea, el riesgo obviamente del activo libre de riesgo es 0. Entonces, por eso todos estos cuadrantes, la combinación de cada uno de los activos con el activo libre de riesgo y el activo libre de riesgo en sí también consigo mismo, se anulan porque se hacen 0. O
sea, es una multiplicación simplemente, y si yo multiplico cualquier cosa por 0 es 0. Por eso es que solamente me queda este cuadrante que termina siendo lo mismo que yo calculé acá. Con la única diferencia que ahora mis activos tienen una proporción menor dentro del portafolio, porque yo también estoy invirtiendo otra parte en ese activo libre de riesgo. ¿Y qué me da como resultado eso? Ese resultado de incorporar a la cartera un bono sin riesgo me da un riesgo del portafolio de 21,17%. Ahora, ¿por qué baja de un 31,75% a un 21,17%? Porque estoy invirtiendo en menos proporción, pero además, o sea, matemáticamente es eso. ¿Pero por qué? O sea, simplemente porque también estoy invirtiendo en un activo libre de riesgo. No tiene riesgo, entonces si estoy incorporando un activo libre de riesgo a una cartera que ya tenía su riesgo determinado, lo único que voy a hacer bajar el riesgo de esa cartera. Pero muy probablemente también baje el rendimiento del portafolio esperado, porque el rendimiento de un activo libre de riesgo generalmente es bajo. Entonces ahí es donde yo tengo que comparar a ver qué es lo que pone más riesgo o rendimiento. Vamos al ejercicio 8. Se sabe que las letras del Tesoro de Estados Unidos tienen un 6%. El rendimiento promedio del mercado es un 12% y la inversión a realizar tiene una beta de 1,20. ¿Cuál es el rendimiento requerido para ese nivel de riesgo? Y acá entra el CAPM o KPM, o como quieran llamarle, que también hay una teoría, que era el Capital Asset Pricing Model. Es un modelo de fijación de precios de activos financieros. ¿Por qué se dice que es un modelo de fijación de precios de activos financieros? Ahora lo vamos a ver, vamos a entender un poco más ahora con la práctica. Ustedes siempre tienen que acordarse que el rendimiento requerido va a ser igual al rendimiento libre de riesgo más el beta por el rendimiento del mercado menos el rendimiento libre de riesgo. Y a esto acuérdense que se le llama prima por riesgo de mercado. ¿Por qué se llama prima por riesgo de mercado? Porque es lo que paga el mercado por sobre el activo libre de riesgo, simplemente. Entonces, yo tengo los datos, ya, a mí nos da, dice que las letras del Tesoro de Estados Unidos, como vimos con Francisco, las T-bills, que se llama, son por defecto, se dice, el activo libre de riesgo, o se lo toma como parámetro para decir cuál es un activo libre de riesgo. En realidad sí tienen un riesgo, pero es muy bajo.
esto por el rendimiento del mercado, que es 0,12 menos 0,06. ¿Cuál sería entonces el 0,12? O sea, ese rendimiento del mercado. Díganme un ejemplo. ¿Qué puede ser que esté representado ahí? ¿El rendimiento de qué mercado puede ser? ¿Qué significa cuando alguien dice voy a comprarme el índice? ¿Qué índice más? El índice bursátil, bueno, vale, un ejemplo del índice bursátil. Había nombrado de IPF, no nombraba más. Esas son acciones que ponen en el mercado. Verbal. En verdad. El verbal. El verbal es un índice. Y acá si estamos comparando con Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuál es el índice de Estados Unidos? Tenemos el Standard & Poor's 500, S&P 500, tenemos el Dow Jones, tenemos el Nasdaq, ¿se acuerdan? Esos son los más importantes. Y por ejemplo, ahí también vimos Francisco, que son los ETF, ¿se acuerdan que son los ETF? Son activos que uno compra, activos financieros que uno compra, que generalmente replican el rendimiento de los índices, de algunos índices. Y por ejemplo en Argentina, si nosotros queremos invertir, supónganse que yo digo, bueno, quiero comprar el Standard & Poor's 500. Yo lo puedo hacer en Argentina como comprando un ETF cuyo rendimiento en realidad simula el rendimiento del Standard & Poor's 500. Y ese ETF tiene un ticker, se llama, que es como el código, que se llama SPY. Ustedes van, abren una cuenta emitente en algún broker y buscan SPY en los ETF. Ese activo, si ustedes lo compran, me va a rendir igual que rinde el Standard & Poor's 500 anécdota. Entonces, esto me da el rendimiento requerido de ese activo es del 13,2%. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa es que para llevar a cabo una inversión, como mínimo, y el rendimiento de esa, que tiene que, el rendimiento esperado que tengo que calcular para ese activo, tiene que ser un 13,2%. ¿Y cómo se representa gráficamente? Se representa así. Está bien, en teoría. Acá tenemos el venta. Acá tengo el rendimiento. Y tengo. Esta es la ecuación de una recta. ¿Se acuerdan? La ordenada de origen siempre es esta, o sea, del I. Es decir, la tasa libre de riesgo es igual a 0,06 y donde mi beta es igual a 0, ¿verdad? Porque el activo libre de riesgo obviamente va a tener un beta igual a 0, porque no va a ser irrelevante cómo el rendimiento del mercado va a afectar al activo libre de riesgo, porque no tiene riesgo.
beta es igual a 1,2 yo tengo que mi riesgo de mercado es igual al 13,2%. Como yo tengo los dos puntos, ya puedo trazar la línea. Y esa línea es la línea del mercado de valores. Ahora, ¿qué pasa? Si mi activo tiene un beta igual a 1,2, está rindiendo por debajo de la línea del mercado de valores, ¿qué significa? ¿Está sobrevalorado o que está subvaluado? Si mi activo me está rindiendo, supónganse, un 12%, ¿por qué puede ser? Porque el precio de ese activo está más alto que lo que debería estar. ¿Por qué ese precio del activo está más alto que lo que debería estar? Está sobrevaluado. Y que esté sobrevaluado, ¿por qué hace que mi rendimiento sea menor al rendimiento que me está indicando el KPM? Porque está tan alto el precio, generalmente, o sea, ¿cómo calcula el rendimiento de la inversión en general? El rendimiento es la ganancia, supónganse, la ganancia sobre el precio. Entonces, si yo tengo un rendimiento que digo que es más bajo que lo que debería ser, significa que la ganancia es muy baja o el precio es muy alto. En este caso, yo ya tengo cuál es mi rendimiento y acá simplemente estoy sabiendo que el precio está muy alto, por eso me está rindiendo menos en realidad de lo que debería rendir. ¿Y qué es lo que va a tender a pasar? Lo que va a tender a pasar va a ser que todos los que tengan ese activo salgan a vender ese activo, entonces por una ley de oferta y demanda, el precio baja. Este precio baja y por lo tanto el rendimiento crece. El rendimiento va a crecer hasta qué punto? Hasta irse de vuelta a la línea del mercado de valores. Porque al contrario de si está por debajo de la línea del mercado de valores, ¿qué significa que esté por encima? Que me esté rindiendo un 15%. ¿Qué significa? Que está subvaluado. Y si está subvaluado, significa que el precio está bajo, entonces me conviene comprar ese activo. Entonces ¿por qué me conviene? Porque según este modelo, me dice que me debería rendir 13,2% y me está rendiendo un 15%. Entonces todos van a querer comprar ese activo. Y al querer ir todos a comprar ese activo, el precio va a aumentar y por lo tanto mi rendimiento va a disminuir. Y va a disminuir al punto de vuelta para volver a la línea de mercado de valores, que es como el punto de equilibrio en realidad de ese activo. ¿Entienden?
Esto es importante porque por ahí se preguntaban a ustedes de qué pasa si el activo está Ese chiquito que puso ahí al costado Diego es lo que a ustedes les permite decidir, es la regla básica de la relación inversa precio-rentabilidad. ¿Sí? Si baja el precio, solo la rentabilidad de la inflación o del bono, lo que estén invirtiendo del activo financiero hay que cerrar. Eso lo tienen que tener claro, la relación inversa entre precio y rentabilidad o valor o para ver en la nueva vida. Vamos al ejercicio 10. O sea, la conclusión de esto es que todos los activos financieros tienen que estar sobre la recta, Claro, todos. la línea de mercado va a ser el mecanismo de equilibrio, hacia dónde va a tender el rendimiento de cada uno de esos activos. Me va a dar una pauta de si yo. Después vamos a ver cómo se. Después lo vemos en el ejercicio. Puede haber sobrevalorado o subvaluado, eso lo harán ustedes, pero no son externos, justamente porque con la definición de mercado eficiente tienden a equilibrarse y ubicarse todos ahí en la ley. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el rendimiento esperado de esta carrera de inclinación? ¿Cómo calculo eso? El rendimiento del portafolio va a ser igual a la proporción o el peso de la acción de A, que va a ser 500 sobre 1500, por el rendimiento esperado de A, el 10%, más 500 sobre 1500 por el 13%, más 500 sobre 1500 por el 15%. Y eso me da 12,67%. ¿Por qué ahora? ¿Qué significa? ¿Qué es 500 sobre 1500? Es la proporción de lo que yo estoy invirtiendo en nada. El 33% cada uno. El 33%, exacto. A veces se le da así en partes iguales, o le dicen como decía en el primer ejercicio, hay que ponerlo, no le da la participación, o se le da por monto para que ustedes hagan el cálculo. Ahora, ¿cuál es el beta de esta cartera? Y acá presten atención también porque siempre lo preguntamos y nunca lo saben. Y es simplemente también lo mismo. Pondera el beta del portafolio, es la ponderación por cada uno de los betas de cada activo, por 0,85 más el 33% por 1,25 más el 33 por 1,55. Y eso me da un beta del activo del portafolio de 1,25.
cambiar, en vez de preguntar, calcule el beta del portafolio porque lo hacíamos siempre así, en turno, cuando calcule el riesgo sistémico o calcule el riesgo del mercado, porque lo puse, sea de cambio por tablero, porque eso, o el riesgo no es verificable, entonces eso tiene que tener en cuenta bien presentes los dos tipos de riesgo. Si puede esta creación nada más. Bueno, y como ya les explico al principio, la utilidad del indicador, ¿no? ¿Para qué sirve que trabaja justamente en el recurso? Sí. Dice, bueno, ¿tiene esta cartera mayor o menor riesgo sistémico que la cartera de mercado? Eso tienen que contestar todos al unísono. ¿Cuál es el beta del mercado? No vean ahí la excepción. Entonces, te hace el beta del mercado es 1. Claro, ¿por qué es 1 el beta del mercado? Porque justamente el beta lo que mide es la elasticidad del rendimiento de un activo con respecto al rendimiento del mercado. Entonces el beta del mercado, estoy midiendo la elasticidad del rendimiento del mercado con el mismo rendimiento del mercado. Por lo tanto es 1. Siempre va a ser 1 el beta del mercado. Entonces es más alta que el beta del mercado. Conclusión riesgosa. Es más riesgoso, tiene mayor riesgo sistémico que el riesgo del mercado. ¿Qué sucedería con el rendimiento esperado de estas carteras si el mercado aumenta un 5% y si cae un 10%? ¿Cómo hago ahí? Como les digo, el beta nos da el indicador de si el mercado baja menos 5%, entonces esto es igual a el beta por menos 5%, que me da, si aumenta, decía, ¿no? Si aumenta un 5, la Si variación. aumenta un 5, entonces me da 6,25%. Entonces, en teoría, utilizando este indicador, si el rendimiento del mercado aumenta un 5%, el rendimiento de este portafolio aumentaría un 6,25%. ¿Entienden? Y si disminuye un 10%, disminuiría un 12,5%. Entonces, ver por qué. ¿Por qué implica que es más riesgoso que el mercado? Es como lo que veíamos un poco de la clase pasada. Al ser más riesgoso que el mercado, ante un vaivén o ante cualquier movimiento del mercado, yo puedo ganar o más plata que invirtiendo en el mercado o menos plata que invirtiendo en el mercado. Y la siguiente me dice, sabiendo que la tasa libre de riesgo es del 6% y la tasa de mercado es del 12,5%, esta cartera ofrece una ganancia adecuada a su riesgo sistémico. Justifique su respuesta. Y acá yo aplico el KPM. Entonces el rendimiento requerido va a ser la tasa libre de riesgo más el beta, que es 1,25, por el rendimiento del mercado menos el rendimiento libre de riesgo. Y eso me da 14,125%. Entonces, esta cartera me está dando un rendimiento, o el rendimiento esperado de esta cartera es acorde al riesgo sistémico que tiene esta cartera. El rendimiento esperado es 12,67 y según el KPM el rendimiento requerido es 14,125%. ¿Cuál es la respuesta?
¿Por qué tendrías que ser flexible? ¿Por qué? No, o sea, si quieren gráficamente lo podemos ver. Acá tenía el beta. Acá tengo el rendimiento. Tasa libre de riesgo de 0,06. Para un beta de 1,25. Mi rendimiento tiene que ser 14,12%. Esta es la línea del mercado de valor. Pero ¿qué pasa? Yo estoy diciendo que en realidad la cartera esta está rindiendo un 12, o acá, un 12,67%. Está por debajo de la línea del mercado de valores. Por lo tanto, está sobrevalorada o subvalorada. Sobrevalorada. Está muy cara. Entonces todos van a tender a desprenderse de esa cartera. El precio va a tender a bajar y el rendimiento va a tender a subir. Y hasta este punto de que sería el punto de equilibrio, que es 14,12%. Y acá lo podemos ver en el siguiente ejercicio, en el siguiente inciso, que dice, supongamos que cómo debería evolucionar el precio de las acciones y cuál sería entonces el rendimiento esperado de la cartera de las acciones, cómo debería ser. Para ver cada acción, entonces yo tengo que calcular el rendimiento requerido para cada acción. El rendimiento de A va a ser 0,06 más el beta de A, que es 0,85 por 0,125, que es el rendimiento del mercado, menos 0,06, el rendimiento libre de riesgo. El rendimiento de B va a ser 0,06 más el beta de 1,25 por 0,25 menos 0,06. Y el rendimiento de C es 0,06 más 1,65 por 0,125 menos 0,06. Y me da 11,52% para A, 14,125 para B y 16,73% para C. Y el rendimiento esperado era 10%, y 15%. En todos los casos, entonces, los rendimientos están por debajo del rendimiento requerido. Es el mismo caso que la cartera de mercado. ¿Entienden? Y me pregunta justamente, supongamos, grafiquemos la acción A. La acción A tiene un beta de 0,85 y el rendimiento requerido. Hagamos otro gráfico. Hola.
este es el rendimiento, este es el beta, la tasa libre de riesgo, en la ordenada algoritmo, 0,06, el beta puede ser que igual a 0, por eso no. Y para la acción A, ¿qué tengo? Un rendimiento requerido, un beta de 0,85 y el rendimiento requerido es de 11,52%. Este es mi línea de mercado de valores. Ahora yo veo que el rendimiento esperado de A es del 10%. O sea que está acá. ¿Qué significa? Está por debajo de la línea de mercado de valores. Por lo tanto, está sobrevalorado. El precio está muy alto. Por eso el rendimiento es más bajo. Entonces, ¿qué va a tender a pasar con el precio de esa acción? Va a bajar. Porque todos los analistas van a ver lo mismo, se van a querer desprender de ese activo, porque en realidad vale menos de lo que me está rindiendo. Entonces, el precio va a tender a bajar y el rendimiento va a tender a subir hasta encontrarse en el equilibrio del 11,52%. ¿Quedó claro? Vamos al ejercicio 11. Me dice, un activo financiero tiene una beta de 0,8. El rendimiento medio del mercado es de 16,25% y la tasa libre de riesgo es del 10%. ¿Cuál es la rentabilidad esperada del activo? Entonces ya sabemos, la rentabilidad esperada es 0,10 más el beta 0,8 por la prima del riesgo del mercado, que es 0,1625 menos 0,10. Eso me da un 15%. Y después me dice cuál es la razón, ganancia, precio, ganancia, riesgo. ¿Cómo se interpreta ese valor? La razón, ganancia, riesgo, es igual, o la pendiente del CAPM, es lo mismo que esto, que la prima de riesgo del mercado. Eso estén atentos, ¿no? Ahí cuando tengan el marcado, la balanza correcta. Porque en el caso anterior le dan el dato del rendimiento del mercado o directamente le pueden dar el dato de la prima del riesgo del mercado, que son dos valores distintos. Que si lo vemos teóricamente, no hace falta esto, pero la prima por riesgo por unidad de riesgo. Y la prima de riesgo no es ni más ni menos que el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y la unidad de riesgo del mercado va a ser el beta del mercado menos el beta de la tasa libre de riesgo. Pero ¿qué habíamos visto? Que esto queda igual, el beta del mercado era igual a 1 y el beta libre de riesgo era 0, entonces dividido 1. Por eso les decía que la razón o la prima por riesgo es igual a la unidad
rendimiento del mercado menos el rendimiento libre de riesgo. Entonces la razón ganancia-riesgo es igual a 0,0625, que es el resultado de 0,1625 menos 0,10. Y esto es lo mismo que la pendiente de esta recta. ¿Alguna duda? No, si para eso se les recomienda, por ejemplo, en este gráfico, lo aprovecho de estar, porque ahí tienen varias acciones, o si tienen algún ejercicio que les pregunte, ¿estas acciones están bien evaluadas o no están bien evaluadas? El gráfico directamente, creo que en ese ejercicio no hay dos acciones que les preguntan si están bien evaluadas. Allá en O en aquella para ver. Ahí le puse, profe. Esta es la acción libre de riesgo. Y acá vamos a poner, porque estos datos los tienen siempre. Este es un dato. Este por definición ustedes acaban de ver que es uno. De valorar. Entonces para dibujar la recta necesitan los puntos, ¿sí? La tasa libre de riesgo, que ya les digo cuál es, y el rendimiento del mercado. Entonces, ubican esos dos puntos y ahí van a ver, como calculo acá, esta pendiente tiene que tener todo. Si ustedes calculan de la acción A, la acción B o cualquier activo que le den, eso se va a calcular si está arriba de la recta o abajo, si está sobrevalorado o subvaluado. O sea, con el gráfico simplemente ustedes se dan cuenta con eso. O hacen como les puse allá, cálculo. Lo que debe ser acorde a su nivel de riesgo y lo que le promete el mercado. Obviamente, al estar lejos de lo que debe ser acorde al nivel de riesgo, actúa la fuerza del mercado, o sea, oferta-demanda, y se ajustan, ¿sí? Porque claramente, si esta es, bueno, este es el rendimiento del mercado, pero si hay otra acción que está acá, nadie la va a querer si está por debajo. Por eso es que suelen vender, se deshace bajo precio y sube la rentabilidad del cuerpo con nuestro profe. O sea, acá ustedes se dan cuenta con el gráfico que es mucho más fácil. O sea, si usted, por eso siempre tengan presente los parciales, siempre le pedimos que grafiquen los valores obtenidos, porque eso nos ayuda a dar la respuesta, porque ellos les decía, ¿qué pasaría con los precios? Y uno a veces en los estudios de memoria y sobrevaluado, subvaluado, que es lo que tendría que ser, entonces en el gráfico se dan cuenta. Justamente, o si está acá arriba, todos van a querer ir por esa acción porque te está prometiendo 15 cuando en realidad, de acuerdo a su nivel de riesgo, porque este riesgo nadie lo puede modificar, es que manda el mercado, no es que yo lo puedo manipular, ya es eso. Y si me están prometiendo, te voy a dar 15 mentiras, porque es 13, entonces todos van a querer comprar esa acción, todos quieren. ¿Qué pasa? Claro, tal cual. El tema es ajustarse, ¿sí? La relación, eso es lo que tienen que tener presente, ya lo borró, por esa relación inversa, rentabilidad, valor y rentabilidad, precio. Esa es la cotación, usando los gráficos que ya hizo Dios. Y ese cálculo también le sirve para no hacer directamente ese APM, la fórmula, es más simple, porque directamente hacen en el caso de la acción A, ¿qué sería? Era rendimiento del mercado, ¿cuánto era? 2,5. Sí.
menos 6 sobre el, a ver, 0,85. Sí, ahí justo Sí, 0,85, ¿ves? Todas van a ver que en ese ABC, este prima todo da distinto, porque están por debajo, no están sobre la recta. Hacen 0,12,5 menos 0,6 sobre 85, le va a dar un valor, o 0,12,05, que va a ser siempre la prima del mercado, la prima de riesgo del mercado, sobre 1,25 o sobre 1,65 le da distinto. Entonces, este coeficiente de ganancia fija tiene que ser el mismo para todos los activos financieros para que estén sobre esa recta. ¿Sí? No le da lo mismo está arriba o está abajo. Eso lo podemos ver en el ejercicio 12, donde nos da la acción I tiene un coeficiente de beta. El beta de I es 1,5 y el rendimiento esperado de I es 17%. La acción Z tiene un beta de 0,8 y un rendimiento esperado de 10,5%. Si la tasa libre de riesgo es igual al 5,5% y la prima de riesgo del mercado es del 7,5%, es decir, el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo es igual al 7,5%, el precio de estas acciones es correcto y lo que yo puedo hacer es calcular el rendimiento requerido para cada una de las acciones. El requerido de I, el rendimiento requerido de Z, utilizando el KPM. Entonces yo tengo la tasa libre de riesgo 0,055 más 1,5 por 0,075 directamente. Ahí tengo hecho. Por 0,075, eso me da 16,75%. Y la de Z es 0,055 más 0,8 por 0,075 y eso me da 11,5%. Entonces la pregunta, ¿el precio de estas acciones es correcto? No, porque ninguno de los dos coincide. En el caso de I, está prometiendo un rendimiento mayor al rendimiento requerido. Por lo tanto, el precio va a tender a ser Valorizado. está subvaluado. Vamos a la recta de vuelta. La variable de origen es 0,055 y tengo un beta de 1,5 para el cual me dice que mi rendimiento requerido es 16,75. En este caso está por encima, el 17%. Eso significa que el precio de esa acción está por debajo de lo que debería estar, por eso no está rindiendo más. Entonces, los accionistas o los tenedores de esas acciones van a desprenderse de esos activos, van a venderlos, los precios van a tender a. Perdón, los accionistas, en realidad los inversores, van a querer comprar esa acción porque justamente el precio está muy bajo, está más bajo de lo que debería estar, entonces el precio va a tender a subir. Y cuando tiende a subir, el rendimiento va a bajar. Ahora, ¿cómo se puede ver más fácil? Como menciona el profe,
directamente calculando la razón, riesgo, ganancia de I, que es la tasa de mercado menos la tasa libre de riesgo, que es 0,075. Es el rendimiento de I menos el rendimiento libre de riesgo sobre el beta de I. Eso es igual a 0,17 menos 0,055 sobre 1,5. Y eso me da 0,0766. Si esto me da diferente a la prima del mercado, significa que el precio de esa acción tampoco es correcto. Es otra forma de verlo. Pero bueno, siempre les recomiendo que hagan algún ejercicio de esto, que hagan el gráfico, porque ahí se van a dar cuenta de si está subvaluado, si está sobrevaluado, qué va a pasar con el precio de la acción. Aquí dice que la beta, nosotros tenemos beta, entonces tengan en cuenta que es beta, ¿no? Es el mismo sistema con el indicador de tiempo de ese activo. Para ese nivel de riesgo, cualquier activo tiene que rendir 16,75. Si este está prometiendo 17, ese activo, todos quieren ir a comprarlo, todos. Quien la tiene, no se va a deshacer porque tiene una rentabilidad mayor a la que existe el mercado. Justamente por eso activan las cosas del mercado. No sé para qué. Que lo vean cuando está subvaluado o cuando está sobrevaluado. Así cuando lo ven analizar. Después, otra recomendación, es justo mirar el video de Spy, pero yo creo que la guía está, permítame que Diego, porque ¿qué me pasa? A veces lo hacen bien, pero después lo llevamos mal. Esto, no sé si se acuerdan de esta parte del ejercicio que nos preguntaba, me acuerdo porque acá ya se demostró, ¿qué pasa si el rendimiento del mercado aumenta un 5%? ¿Qué pasa con el rendimiento del portafolio? Decíamos que usamos el indicador beta. Crean que suman el parcial, ¿no? Las fórmulas de ellas se las saben de memoria, pero por ahí, en los nervios, porque son dos bolitas justas, se traicionan y copian mal. Entonces les pedimos, entonces si ustedes ponen la variación del rendimiento del portafolio es igual al beta del portafolio por la variación del rendimiento del mercado, en este caso el beta del portafolio es 9,25. El rendimiento de mercado claro es 0,5, la variación del rendimiento del portafolio es 6,25. Pasa a veces, pero no en este ejercicio, en varios otros tipos de ejercicios. Puntualmente también igual, cuando le hace el rendimiento del portafolio, la sumatoria de los WI por los rendimientos de I. Bueno, I va a depender de uno o a N, si son un poquito 3 activos, nada más puede ser 5, puede ser 2, nada más. Pero la formulita que es una pavada, la tienen que saber, porque ustedes al poner esto, o poner como les puso el profe, la participación de A por el rendimiento A, la participación de B por el rendimiento, por ahí les lleva cosas más y abajo reemplazar, porque a veces les pasa que cuando yo voy y el rendimiento le da otro valor, o porque atrasa un error de la calculadora, o porque el mirado arriba y en vez de ver el rendimiento de A, ha visto el de B y ha visto el de B. Entonces cambia el resultado. Pero uno al saber que no es tan copiado, sino que es un error, sabe la fórmula. Entonces no hay problema, porque a veces no ponen, no podemos saber, nos pasa muchas veces con el beta. Con el rendimiento nadie se equivoca, es súper fácil. Pero el rendimiento del beta, o sea, el cálculo del beta del portafolio, siempre suele tener error. No sé por qué, pero siempre suele tener error en el cálculo del beta. Esa es una recomendación. Bueno, y un ejercicio más, por ahí interesante que
Después hay otra sección que es más que habla específicamente del riesgo del portafolio, porque ya lo vimos. Pero vamos al ejercicio 17, en el cual dice: si una persona posta forma su cartera de acciones de la siguiente manera. El 30% de las acciones de A, es decir, el W de A es igual a 0,30, y el W de B es igual a 0,7. Se espera que al cabo de un año la acción A dé un rendimiento, el rendimiento esperado de A es el 19 y el rendimiento esperado de B es igual a 0,16. La rentabilidad esperada de la cartera es el rendimiento del portafolio 0,3 por 0,19 más 0,7 por 0,16. Y simplemente un 17%. Después me dice el riesgo de la cartera, si se espera que la desviación típica de las rentabilidades de las acciones A y B sea del 35 y del 26%. Es decir, el riesgo de A es igual al 35% y el riesgo de B es igual al 26%. Sabiendo que las acciones A y B se mueven en perfecta correlación. ¿Qué significa eso? Si la cartera de A y B se mueven en perfecta correlación, significa que el coeficiente de correlación entre A y B es igual a 1. Y solo en este caso, ahora, ¿qué significa que el coeficiente de correlación sea igual a 1? O que se muevan en perfecta correlación los rendimientos de ambas acciones. Significa que, según los cálculos que hice, o sea, si el rendimiento de A se mueve positivamente, es decir, se incrementa, el rendimiento de B también se va a incrementar en la misma proporción. Y si el rendimiento de B baja, el rendimiento de A también va a bajar en la misma proporción. Eso significa que la correlación sea perfecta, es decir, que el coeficiente de correlación sea igual que 1. Y solamente en este caso podemos simplificar el cálculo del rendimiento de la cartera haciendo simplemente una ponderación de los riesgos de cada uno de los activos. Es decir, voy a tener el activo del rendimiento de A, que va a ser 25%, por el peso de A más el riesgo de B, el 26% por el 0,7. Y eso me da un 28,7%. Ahora, ¿qué me dice? C. Ir al punto B, pero sabiendo que la correlación entre ambas acciones es igual a 0,6. Y ahí ya no puedo hacer la ponderación de los riesgos de cada uno de los activos. Ahí ya tengo que aplicar la fórmula del rendimiento del portafolio, que va a ser igual a la raíz cuadrada de el peso de A al cuadrado por el riesgo de A al cuadrado más el peso de B al cuadrado por el riesgo de B al cuadrado más 2 por el peso de A por el peso de B por el coeficiente de correlación que es 0,6 por el riesgo de A 0,35 por el riesgo de B que es 0,26. Y el riesgo en ese caso me termina dando 25,9%. ¿Por qué creen que baja el riesgo en ese caso? Comparado con la pregunta anterior. Porque no tiene la misma duración. O sea, como eran perfectamente
coeficiente de correlación. y vamos para el mismo lado. Yo lo relaciono con solo acciones en la misma actividad. Por ejemplo, si una baja, la otra no va a bajar. En este caso es como ya no son perfectamente, se relacionan perfectamente, entonces en ese caso lo que pasa es que si una baja, a lo mejor la otra sube y por ende el riesgo también baja. Exacto, tal cual. Muy bien explicado. O sea, al ya no ser la correlación perfecta, es positiva. Es decir, si una sube, la otra también en teoría debería subir, pero en menor proporción. Pero en ese caso, el riesgo disminuye. Porque ya no va, es como que no va a pasar lo mismo para las dos acciones. Entonces ese es el sentido justamente de la diversificación. Y justamente para que haya una perfecta diversificación hay que, esto vamos a lograr, tratar de buscar activos, acciones que tengan una perfecta correlación negativa. O sea que Rho A, B sea igual a menos 1. Ahí si una baja el 10%, la otra sube, o sea, se compensan. Pero acá, como le acaba de decir el profe, tiene el mismo sentido que movimiento, pero en menor proporción. Por eso digo. Y acá es importante, yo siempre estas recomendaciones, porque después digo, ¿por qué? Hace tal cual como está ahí la fórmula sigma del portafolio, raíz cuadrada, y hacen toda la formulita, a veces se hace la matriz para hacer el cálculo, y le da 28,4. ¿Por qué? No, le da 29,10. Se tienen que dar cuenta, ya con si el Rho acá igual a 1, es 28 y este es súper fácil el cálculo. Ahora el Rho, o sea, el coeficiente de correlación es menor que 1, el riesgo tiene que ser menor. Yo ya lo sé, yo estoy haciendo esto para verificar que me den menos que 28%. 26, 25, 24, pero nunca me puede dar 29 ni 30. Yo estoy corrigiendo, llego 22 y después me veo acá 30. Claramente el error de calculadora, error de siempre les pasa eso. Entonces yo ya me voy anticipando. Por eso esas relaciones cortitas, porque uno ya sabe cuál es el resultado, pero no sabe exactamente, pero sabe que va a ser menor, que va a ser mayor, ¿se entiende? ¿Alguna duda? Hay otro tema que es bastante importante que lo explico. Esto lo solemos tomar, ¿no? Últimamente no lo estamos tomando porque, bueno, obviamente dejamos los portafolios de 3, 4 porque es muy larga la matriz. Una sola vez tomamos de 3 y no lo tomamos más. Pero tengan bien en cuenta eso. La recomendación es esta cuando le pedimos el riesgo. Acá dice riesgo, se entiende que es este riesgo riesgo total, ¿sí? Pero si decimos el riesgo sistémico o el riesgo propio, es el beta, estamos hablando del beta. Por ahí, en esto siempre vamos a poner calcule el beta, pero ahí ya a nivel de evaluación, calcule el riesgo propio del portafolio y ya van a tener. Entonces, calculan esto y toman. ¿Sí? Se tiene que diferenciar qué es lo que se está pidiendo. Bueno, eso, nada más, ahí ya terminamos. Ya terminamos. Mañana es teoría.